Hola, yo soy Carla. Y yo soy Eberto. Y esto es Con Café y Galletas. Pues hoy tenemos un nuevo lugar de la última vez, bastante distinto. Han pasado varias cosas. Y nos dimos cuenta que la última vez que hicimos este podcast no teníamos café ni galletas. Entonces es parte de la nueva forma en que vamos a hacer este podcast, es pues presentar alguna galleta, algún postre incluso que hayas hecho, y yo voy a tener algunos cafés que vamos a estar pues degustando. Es parte de la dinámica y también creo que es parte de nosotros dos, tanto como pareja, como emprendedores, como maestros ahora. Como marca personal. Como marca personal. Gusto exacto. Personal. Entonces, pues, han pasado varias cosas. Y respecto al tema, ¿cuál va a ser el tema de hoy? Estábamos precisamente hablando de cómo han pasado muchas cosas desde la última vez que hicimos el último podcast de ahorita estábamos pensando que hemos cambiado mucho en muchos aspectos, ¿no? Y uno de esos es que siempre nos sentimos como muy solitos en el ámbito de ser emprendedores. Y creo que justamente del año pasado para acá, como que ha ido cambiando un poquito esa parte. Y entonces fue como de, ok, bueno, creo que ya no estamos tan solos y que ya conocemos a más personas. Entonces fue así como hablar pues más desde la perspectiva de cómo puede ser como muy solitario el ser emprendedor, pero que a la vez uno se tiene como que forzar a no estar solo, porque sí, por sí mismo es solitario y uno se puede meter en su cueva, pero ¿cómo hemos tratado de salir de ahí? Sí, que creo que cada quien lo ha hecho por su cuenta. Y pues si buscáramos resumir el tema antes de empezar a contarles varias cosas, es la soledad de emprender, / la soledad de ser creativo, / la soledad que uno mismo se impone al hacer cosas. Porque pues hemos hecho varias cosas en este año, o un poco más. Un poco más de un año, sí. Desde que grabamos la última vez, pasaron varias cosas. Primero, el lugar donde estábamos, que apenas íbamos a cumplir un año, donde teníamos en ese entonces nuestro estudio cada quien, pues nos subieron la renta. Y pues establecimos de si nos gusta completamente el lugar. Y creo que fue un buen momento porque encontramos un lugar que más se acomoda a lo que hacemos nosotros. Ahorita hay un silencio muy agradable allá afuera. Y nos gusta más el ambiente, salir a caminar por aquí si nos gusta mucho. Y en general nos funciona mejor. En ese momento yo lo sentí como un gran problema. Sí. Pero ya después de un año, estando en este nuevo lugar, creo que me encanta. Estuvo bien que nos haya pasado eso. Y aparte pagamos lo mismo que pagábamos normalmente. Y cada quien tiene su estudio bien definido. Hay como muchas cosas muy agradables de eso. Y pues cada quien ha sufrido varias cosas. O bueno, hemos encontrado diferentes cambios que han pasado en este año. Y pues no sé si tú quisieras contar alguno. Creo que, pues no sé si cambio, pero algo que sí me pegó bastante de el cambio del taller hacia acá, o sea, del taller anterior hacia este taller, fue vender mi horno, porque fue con el que empecé. Me voy a llorar. ¿Y por qué sientes que te afectó vender ese horno? Porque fue como la inversión que hice, como que la primera inversión que hice en el sueño de hacer cosas de repostería. Sí, creo que sí. Después de que grabamos el último podcast, todavía teníamos un horno y luego
vino lo del cambio de estudio y en este nuevo estudio pues no cabía simplemente, no podía entrar literalmente por la puerta. Entonces fue el momento de decidir, vamos a cambiar de horno porque el que está pues ya no cabe, tendremos que hacer muchas cosas como para que entrara y ya no está tan funcional. Sí, porque era muy grande, entonces o sea, desde que cerramos la cafetería empezaron a cambiar como las prioridades de cuántos postres vendía, cómo los vendía, etcétera. Los cursos también por X o Y empecé como a decantarme más por el lado online. Entonces, pues ya la verdad era un horno bastante grande que a mí me gustaba y con el cual ya estaba bastante acomodada, pero pues era como una cuestión como más emocional el tener que deshacerme de él a realmente la funcionalidad que me estaba dando, porque pues no, pero sí fue como un choque muy, muy fuerte. O sea, porque primero fue como cerramos la cafetería y fallece mi abuelo, entonces fueron 2 duelos, ¿no? Y fue como, bueno, vamos a cambiarnos a un lugar en donde nos dé como ciertas posibilidades porque ni siquiera sabíamos qué íbamos a hacer a futuro. Y luego como que ya estábamos en ese lugar, no estábamos del todo completamente cómodos con las cosas que pasaban o el lugar en específico o así, pero ya habíamos hecho el cambio, o sea, ya había pasado. Entonces como que nos estábamos tratando de adaptar y pues ya acoplar a ese lugar y de repente es como de, no, te tienes que cambiar, ¿no? Es como de, otra vez, ok, bueno, me tengo que cambiar y enfrentarme al otro duelo, ¿no? De, bueno, pero es que como que, sí es cierto, ya no hacía producciones de muchos postres y también ya no, en ese momento no hacía los cursos ni nada entonces, presenciales, entonces sí es cierto que estaba como un monstrenco ahí, como algo que no se usaba, pero pues estaba ahí y entonces fue como tener que enfrentarme al hecho de que es que sí existe y como existe se tiene que ir. y fue fuerte, o sea, puede parecer una cosa X, pero para mí sí fue fuerte, ¿no? Otra vez, un año después, otro duelo. Y creo que parte del simbolismo de por qué todavía fue más fuerte fue porque era una confirmación de, pero no vamos a regresar, ¿verdad? ¿No? A la cafetería. En ese momento era como, pues no vamos a regresar porque por diferentes razones ya se decidió y este era como el último golpe. Y pues yo me acuerdo que ese día fue igual de lluvioso que hoy, así como... Sí, porque fue justo hace un año. Justo hace un año. Entonces, pues las épocas son iguales. Ajá, y aparte estamos en Veracruz, en Jalapa, y pues justamente apenas pasó lo de Poza Rica, entonces de que llueve bastante en esta parte de Veracruz, llueve bastante, ¿no? Y ese día estaba lloviendo también. Y me acuerdo cómo se fue. Todavía tengo por ahí el clip de cuando se fue el horno, de las últimas fotos que te tomaste con el horno, que yo te dije que te las tomaras. Sí, sí. Y es que es como dejar ir cosas por mejores cosas, pero sí duele mucho soltar. Duele mucho soltar las cosas que compraste para un sueño y después va cambiando ese sueño también. Sí, porque justo después, como unos 4 o 5 meses después, te tocó a ti con la cafetera, ¿no? Sí, a mí me tocó vender mi máquina de espresso con la que iniciamos y también fue justamente el duelo, ¿no? Como que ahora entiendo a ver a mis tíos con su cochecito limpiándolo todos los días, que no lo querían vender. No, pues nada más necesita esto, le hace falta el otro y ya está listo. Y pues no, de hecho la máquina estaba en perfectas condiciones, estaba muy bien, todavía le dieron mantenimiento, se la llevaron. La verdad fue toda una ganga para el estudiante que se lo llevó. Y estoy seguro que está en buenas manos. Y tú también, pues, también se fue a muy buenas manos el horno. Casi que si quisieras lo pudieras ir a ver. Sí, porque de hecho fue como muy curioso. O sea, yo lo puse en mis historias
y me mandó mensaje una chava y pues nos pusimos de acuerdo. Ella conoció el horno, yo la conocí a ella y se hizo el trato y fue como de, ok, bueno. Y después ella se volvió mi alumna en un curso y ahora está en mi baking club. O sea, está bonito. Sé que se quedó en buenas manos y ya como que se entabló una relación diferente a partir de la venta del horno. Entonces sí, o sea, yo podría ir a ver el horno en cualquier momento, ¿no? Si yo quisiera. Pero era como ese paso, o sea, dar el paso, más allá de cuando ya se fue y todo eso, era dar el paso de la decisión de decir, bueno, ya, o sea, ya está, se tiene que ir. Como que esta parte del sueño en esta configuración se acabó. Uh-huh. Vienen otras cosas, ¿no? O luego no estoy seguro de qué viene, pero vienen cosas y pues ya. Pero la cafetera, o sea, digamos como que conectando todo, la cafetera se fue justo porque, y aquí es donde se conecta con el tema, porque estábamos pasando como por varios duelos, Eberto y yo, y que estábamos tratando de manejar cada uno por separado y como pareja y demás, pero surge que fuimos a una expo a donde fue Eberto como invitado a ver la expo de café. Y ahí el que lo invitó, que realmente no lo invitó para algo específico, sino era como, sí, ven, vemos qué hacemos, nos conocemos, platicamos. Le presentó a una persona y esa persona lo llevó a que Eberto se enterara de un concurso que se hacía por primera vez aquí en Veracruz de café. Y entonces... pues justamente ahí es donde empieza a ver la cuestión de la soledad que les estábamos comentando, ¿no? Nosotros tenemos una relación con nuestros estudiantes donde los conocemos, les damos las clases, les damos esta confianza que nos hubiera gustado a nosotros que nos dieran cuando empezamos en cada uno de nuestros rubros. Y está esta parte, ¿no? Pero por una parte estaba así y por el otro lado cada quien estaba como de, sí, pero pues es que yo no soy nadie. Pero es que yo no sé tal cosa. O sea, aún así todavía, por mucho que avances, sigues como trayendo las inseguridades con las que iniciaste y si no las trabajas, no se van, por mucho que aprendas. Y entonces surge esto de la Expo Café de 2024 y entonces fui, pero ya había ido a 2-3 eventos un poquito como en esta actitud de, es que pues yo estoy más o menos seguro de lo que sé, independientemente de cómo me sientan mis inseguridades, hay que estar presente en el ambiente en el que me quiero desenvolver. Y básicamente fui con esa actitud de, pues a ver qué pasa, vámonos de metiches. Y fui. Previamente había otros eventos en esa actitud y entonces empecé a conectar con diferentes personas y me di cuenta que simplemente yo no me estaba dando la oportunidad de conocer esos ambientes en los que debería estar conectando por esas personas, ¿no? Y sucedió que conocí a esta persona en la Expo Café y me comentó de que es parte de un comité de café que iban a hacer un primer torneo de baristas, de tostado, de cata, y la verdad me llamó mucho la atención y era un poquito hablarlo como de relaciones públicas y redes sociales, pero vi la convocatoria y me llamó mucho la atención el torneo. Pero también era como de, pero pues yo no soy barista, ¿no? O sea, a pesar de que doy cursos, a pesar de que tengo mis conocimientos y hemos ayudado a muchas barras de café, pero algo dentro de ti te dice, pero yo no estoy para competir, yo no estoy para esto, yo no estoy para el otro. Y aún así, me empezó a comer esta idea por dentro de, ¿y si me meto? Me voy a meter para compartirles a mis seguidores cómo es un torneo por dentro, ¿no? Uh-huh. Y esa fue mi actitud, vamos a meternos para aprender. Ya dentro, pues se va la convocatoria, me aceptan, está más o menos cerca de aquí de donde vivimos, y entonces tengo la oportunidad de participar y pues le entro. Incluso el día previo, o sea, yo tenía como estos nervios, asco aquí en el estómago de, no, voy a ver qué invento para no ir, ¿no?
Pero aún así, pues fui porque pues tenía esta idea de grabar. Que de hecho no grabé nada. Yo. Tú grabaste más, ¿no? Y entonces cuando empezó el torneo, pues fue todo un reto personal, pero en un sentido emocional, más que otra cosa. No quiero decir como que a nivel técnico no fue retador, porque sí lo fue. Hay varias cosas que lo fueron, pero fue más por primera vez enfrentarte a tu nueva situación, a conocer otros profesionales de la industria que llevan algunos más años que tú, otros que tienen más experiencia, otros que conocen más, otros que tienen más habilidades que tú, y aún así no salir huyendo. Y entonces fuimos, me acompañaste los 3 días, y pues para no hacerles el cuento largo, pues gané el torneo. Que todavía ese día me acuerdo que ni nos lo creíamos. O sea, fue como una locura. Primero pasar a la final y luego ganar. Pero el premio era una máquina de espresso que personalmente me encantó muchísimo más que la que teníamos en la cafetería. Es la que usamos aquí en los cursos, es la que les recomiendo a varios estudiantes, dependiendo de su caso, pero sí se la recomiendo. Y entonces una vez se ganó, que fue en noviembre. Fue como, pues yo creo que la de la cafetería, que había estado ahí como dormida durante casi un año, fue como, pues creo que es momento de venderla porque no la voy a usar, porque la estoy teniendo más como por el cariño y porque el espacio ya le hacía falta, el espacio que estaba ocupando esa máquina. Entonces pues simplemente fue tomar la decisión, pero fue como una sensación pues combinada de alegría de todo lo que había pasado con el torneo y un poquito de, pero este soy el nuevo yo, ya estoy conectando más con mis pasiones y mis emociones, de enseñar, también darme cuenta que prefiero a la hora de emprender. Y todo esto vino cuando empecé a conectar con otras personas, enfrentarme a mis inseguridades y no tomarle estas inseguridades de pretexto de conectar, de no conectar con estas personas, ¿no? O sea, simplemente el ir a un lugar va a haber unos torneos de kata o una cosa así, y estar ahí y ver a quién conozco y a quién no, y hacer plática y a ver si puedo probar un cafecito y todo eso, que estaba muy cerrado, incluso en los casi 5 años de la cafetería no lo hice. Ahora pues ya. Y la verdad es que desde que empezamos con esa actitud, he conocido muchas personas, estoy muy feliz por cada uno de los que he conocido aquí en Jalapa y en otras partes de la República. Cada uno sabe que me refiero a ellos. Y es pura alegría, la verdad. Creo que abrirse a esa soledad, en mi caso, ahorita, fue muy benéfico. Conozco a muchas personas que he compartido, incluso aquí en el estudio, cosas de café. Y aparte, ahorita tengo la oportunidad de ser ahora juez técnico en este primer torneo en el que estuve. Ahora voy a ser juez técnico. Y todo eso es otra experiencia de, ok, ya enseño varias cosas, vamos a evaluarlas, pero también es como de, yo ya tengo cierto nivel, que bueno, pero es como aceptar la actitud de, vamos a compartir estas experiencias, estos retos, y no nada más es como por el gusto de ser juez, sino por seguir en el ambiente, porque ya me gustó, ya me encantó esa parte. Y entonces pues también me tocó vender la máquina, pero en una condición un poquito diferente. Sí. Y pues diría que otro cambio también importante es, creo que has crecido bastante este año en redes sociales. Sí, también. Sí, fue como ponerme de meta, no sé, o sea, como una de mis metas era como que una marca me volteara a ver, por una cuestión de ego personal, supongo. Pero sí era así como muy importante para mí desde que cerramos la cafetería. Y entonces como que me enfoqué mucho en eso, pero mal. Y ya a partir de finales del año pasado fue como de, no, a ver, o sea, como sí, hazlo bien, pero, o sea, enfócate, concéntrate en lo que quieres hacer y todo, pero un poquito más relajada. No lo logré todo el año, pero sí, pero ahí la llevo. Y crecí en las redes y eso me llevó a Hershey's.
Entonces fue como, oh, sí se puede. y, y ya pues ahí también de una u otra manera fue como, aunque fuera de manera online, ya ir conociendo otros mundos, como más de cómo se maneja el marketing, cómo se manejan esto, así de que, y lo que dice Berto, y siempre me hace hincapié en eso, es que más allá de que, por ejemplo, trabajar como influencer con marcas, trabajas con agencias y las agencias están llevadas por personas. Entonces, tú trabajas con personas. Entonces, si tú empiezas a tratar con alguien, es como de, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, sí, aquí te llevo, te traigo, te doy, te hago. Y así, porque al final de cuentas, ellos son los que te van a ir trayendo como más trabajo o cosas así, ¿no? Entonces, ha sido como todo este año tratar con personas, aprender a tratar con personas diferentes que empiezas a conocer, ya sea personalmente o también solamente pues por redes o WhatsApp o esas cosas, pero al final es abrirte a esas posibilidades de, es que, o sea, de mandar un mensaje o de escribirle a alguien o de atreverte a preguntar o así, ¿no? No lo quiero cebar, pero sí, o sea, como que Berto me dio una lección el año pasado entrando al concurso y este año, o sea, yo soy de lento aprendizaje, entonces soy lenta, pues, entonces me tardé un año, pero fui a una expo igual y a partir de esa expo, fueron unas personas, unos chefs que yo admiro mucho y después, o sea, y ya había visto que ellos como que veían mis historias, entonces me acerqué, me reconoció uno de ellos y a partir de ahí fue como de, no lo voy a dejar en que me reconoció y ya, sino que le voy a mandar mensaje. Y le mandé un mensaje de, ay, me dio mucho gusto conocerlos, no sé qué, y en otra ocasión le pregunté por una colaboración. Entonces, se está gestando, pero, pero al final es como eso, atreverte a entablar relaciones con las personas que vas conociendo y, y no cerrarte al, es que yo quién soy, es que no soy nadie, es que no sé nada, es que para qué, es que qué flojera, y porque a veces no es necesariamente flojera, aunque parezca flojera, ¿no? Es más como una barrera emocional que te pones a ti mismo un límite sobre eso que te da miedo enfrentarte a un rechazo quizá, y entonces prefieres pues el confort que te da lo conocido de estoy solito, yo aquí manejo y controlo todo. Y entonces pues mejor me quedo así, pero realmente siento que he ido aprendiendo que también para crecer es como enfrentarte a ciertas incomodidades y que por ratitos sean incómodos, pero que te acerques a personas que también te den como una perspectiva diferente, porque a veces como estamos enfrascados en nosotros mismos, terminamos viendo solo el mundo como nosotros lo vemos y resulta que hay mil formas de ver el mundo y incluso tu mismo entorno. Entonces, abrirte a eso también te da unas posibilidades de abrir tu mente y poder crecer tú y entonces ir avanzando sobre tus propias metas, siento yo. Sí, creo que aquí lo más difícil es cómo separar las inseguridades de lo que realmente sabes y también de que aunque no sepas tanto, tienes la oportunidad y el derecho de conectar con otras personas. Y siempre tenemos mucho que aportar. O sea, porque aunque sea, no sé, muchas, por ejemplo, nosotros que tenemos como un oficio técnico, ¿no? O sea, práctico, que tenemos que hacer las cosas así, tal vez no sabemos mucho de todo, pero tenemos o hemos tenido otro bagaje cultural previo a esto que nos puede dar una idea de otras cosas, como dar ideas nuevas ajá, Como que cada quien tiene su punto de vista que puede aportar cosas a una visión más general. Sí, exacto, o sea que todo el mundo tiene que aportar porque su historia es diferente a la del otro. A eso voy.
Sí, exacto. Incluso nosotros dos, o sea, vivimos en la misma casa, en el mismo lugar, tenemos los mismos horarios, hemos compartido muchas cosas, ah, hemos tenido las mismas experiencias en muchas cosas y aún así cada uno de nosotros te puede contar diferentes cosas del mismo hecho, del mismo tema y con la misma información. Y así, pues en todo, justamente los dilemas que hemos tenido últimamente de qué tipo de barista soy, qué tipo de repostera soy. Sí. Pues sí. Sí, como que cada quien tiene algo que aportar a partir de eso, de lo que ya sabes, pero también incluso de tus intereses, porque tus intereses en gran medida son cosas que no sabes. Es decir, ahí está la importancia de ser consciente de, ok, ¿qué no sé? Conscientemente, ¿qué no sé? Porque nada más es muy fácil llegar, es un lugar común que todos tenemos de, no, yo no sé nada. No, sí sabes cosas. ¿Qué no sabes objetivamente? ¿Qué sí sabes que no sabes? Ese trabajo te deja más claro el, ok, si no sé tal cosa, ese es mi nuevo interés. Esa es mi nueva parte que es incómoda, pero es bueno aprender. O que no quieres aprender, O que no, ajá, que definitivamente. dices, no, eso sí, no es para mí, ¿no? Yo ahorita me he dado cuenta que no me gusta tanto mover a las personas en el sentido de un restaurante o una cafetería. No me agrada tanto. Prefiero más el propio hecho de hacer café. Entonces hay como algunos proyectos de cómo desarrollarlos después, pero tomando en cuenta eso, de mis preferencias personales para mover y sacar el trabajo, que son diferentes a las que normalmente necesitas para mover una cafetería. Pero aún así tenemos nuestros propios intereses en la propia materia que es hacer galletas y hacer café, hacer postres y hacer diferentes preparaciones. Sí. Como que cada quien va encontrando ese tipo de cosas. Pero el punto al que quería llegar era de que no lo puedes hacer solo. Simplemente así tú en tu cabeza y entonces la primera vez que lo haga ya me va a salir bien. Mientras me preparo mentalmente para todo eso, no se aprende así, siento yo. Puedes aprender ciertas cosas. Puedes avanzar mucho por tu cuenta. Pero hay un punto donde tienes que sacarlo. Tienes Sí. que compartirlo. Y luego esa partecita que te faltaba para conectar el rompecabezas te lo da alguien más. Sí. Sí, justo lo que nos ha pasado, o sea, que a veces venimos así pensando ciertas ideas o ciertas cosas y como que lo platicamos entre él y yo, y sí, estaría chido, sí, no sé qué, no sé cuánto, pero hay algo que como que no termina de cuajar. Y entonces, no sé, vamos a una reunión, platicamos con alguien y platicamos algo que nada que ver con eso y de repente es como de, oye, ¿y si? Y ya lo incorporas a tu propia forma. Ajá. Entonces no necesariamente es como que a fuerza nos hemos o te tienes que involucrar con personas que hagan lo mismo que tú, sino con personas en general, o sea, conocer personas que les guste quizá lo mismo que a ti, quizá no, pero que sí te abran como el panorama de cómo se enfrenta la vida desde diferentes gustos, desde diferentes versiones de edades y así. Sí, porque creo que hay cosas que simplemente no puedes llegar a ellas, a ese conocimiento tú solo. Ujú. Tiene que aportarse a partir de las conexiones que crea tu cerebro al escuchar a alguien más, al ver a otra persona, e incluso ver cómo hace las cosas. Y no me refiero nada más como a lo técnico de, ya vi cómo hiciste ese pan, entonces ya lo voy a hacer igual. No, ya vi cómo haces ese café y tal. No, luego viene de conectar con otras personas que no tienen nada que ver con lo que tú haces, pero de momento te da clic varias cosas que dices, claro, eso no lo había tomado en cuenta. Pues, ¿tienes algún ejemplo sobre eso? ¿Algún ejemplo técnico? Así como claro. No. Yo tengo la sensación de que ha pasado varias veces ahorita. Yo también, pero no. Se me olvida algún ejemplo. Bueno, sí. La otra vez vi a alguien,
fui a un lugar donde estaban dando clases como de caligrafía y lo hizo en un pizarrón. Y fue tan agradable volver a ver todo en un pizarrón. O sea, todo lo que normalmente se comparte de otros medios como digitales, electrónicos, incluso abstracto, pero de momento plasmado en un pizarrón fue como... Es que se siente más real las cosas cuando te las enseñan en un pizarrón. Y entonces actualmente ya aquí en el estudio, que está atrás de ustedes de la cámara, hay un pizarrón muy grandote donde literal es un pizarrón negro con gises. Ya me compré buenos gises y busco dar mis clases utilizando eso como una herramienta porque te dejan las cosas mucho más claras. Y era algo que no tenía nada que ver con barismo, pero me he dado cuenta que luego en los cursos de barismo no se integra elementos visuales que luego son muy agradables de entender, sobre todo si eres una persona que utiliza ese tipo de herramientas. Y creo que el barismo se presta mucho para esquemas, para cuadrículas, para un montón de ese tipo de material. Y es agradable que esté sucediendo, no nada más verlo, sino que esté sucediendo mientras te van explicando las cosas. Y así, si no hubiera ido a ese lugar o hubiera visto esa forma de enseñar caligrafía, igual y pues se me pasa, no lo integro. Y creo que es algo que le aporta mucho a mis cursos. Y otra cosa sobre la soledad, que era nuestro tema con el que iniciamos, es que es bueno luego comparar tus ideas con otra persona y darte cuenta que no nada más estás en el mundo de la repostería o en el mundo de los cafés, sino que estás en el mundo de la creatividad, en el mundo del emprendimiento, en el mundo del autoempleo, como lo quieras mencionar. Pero luego de escuchar otros creativos, sí, te cae el 20 de muchas cosas, tanto emocionales como prácticas, pero es bueno, no nada más, es bueno abrirte a las personas de tu propio ambiente profesional como a personas que igual y no tienen nada que ver, pero de alguna manera sus prácticas también te pueden aportar algo y tú les puedes aportar algo a esas personas a partir de tu propia práctica. Sí. Y que también a veces como que o sea, en la parte emocional de más allá de estar solito por querer estar solo porque te concentras mejor en hacer tus cosas o lo que sea, en la parte emocional pues también pega mucho porque luego es mucho más fácil compararte con el otro cuando no tienes el contexto del otro, ¿no? Es como, ay, es que a él, o sea, yo por ejemplo, digamos que ahora somos amigas virtuales, una chica de Aguascalientes, Becky. Sí, es que llegas a ver esto. Hola. Hola Becky, mucho gusto. Yo me comparaba muchísimo con ella al principio porque ella hizo yo la conocí haciendo una serie de todos los días un panqué de elote diferente y justo fue en un momento en el que yo estaba en esta transición de duelos, ¿no? Y entonces era como de, aparte, cerramos la cafetería y no tenemos dinero. Entonces era como de, ¿cómo voy a gastar yo haciendo contenido? Porque era lo que me quería empezar a dedicar en hacer pan de elote todos los días, ¿no? O sea, era como mi comparación. Entonces yo como que me frustraba porque decía, pero es que ella tiene números muy grandes, está creciendo muy rápido, está bien padre porque pues tiene el dinero, tiene el ímpetu, tiene todo para hacerlo y demás, ¿no? Y ya, o sea, eso fue como un periodo y luego pasó mucho tiempo y por X o Y nos hemos comunicado, hemos platicado y me he dado cuenta que a pesar de que nuestros contextos son diferentes, ella es mamá, está en otro lado, etcétera,
en lo emocional como emprendedoras estábamos en un mismo punto. Ella comparándose con otras personas, ella ya me seguía a mí antes de que yo me diera cuenta y entonces fue como de, o sea, tú sabes quién soy yo. Y entonces fue como de, o sea, ¿qué me está pasando? O sea, me estoy comparando con alguien y le estoy dando muchísimo valor a algo específico que es como lo que a mí me está pegando emocionalmente, pero no sé el contexto de ella, o sea, todo lo que hay detrás de lo que yo estoy viendo como un sneak peek de su vida de 3 minutos en una receta, ¿no? O en una decisión que tomó para hacer varias recetas, etcétera. Eso hablando de alguien como creador de contenido, pero es muy fácil compararnos con otros que vemos como referentes o que por X o Y tomamos como un referente y hacernos daño a nosotros mismos, dejando, o sea, manteniéndonos en esta soledad porque me comparo con el otro y entonces otra vez yo no soy nadie, yo qué hago, yo hago nada, no sé qué respecto a otros, pero no tenemos el contexto del otro, del por qué está en ese punto específico y por qué está haciendo esas cosas o por qué toma esas decisiones o por qué está en ese lugar o porque lo que sea, ¿no? Y en este momento específico, cómo se siente esa persona y demás. Entonces te lleva a el no abrirte a ver también la forma en cómo otras personas digamos, dentro del mismo contexto de lo que tú haces, llevan a cabo su quehacer o su arte o como sea, en la parte creativa, también te lleva a ti a la comparación y la comparación te lleva a aislarte más fácil. Entonces es como ir lidiando con esa parte y decir, bueno, si la admiro, y, o sea, porque es como a las conclusiones que yo he llegado, si admiro a alguien y demás, pues igual y poco a poco irme acercando a esa persona, en lugar de ponerle demasiadas cosas como mías a su persona, sin que la conozcan y que sean verdad en ella, mejor irme acercando, tratando de conocer un poco más y viendo realmente cuál es como su contexto y admirándola y llegar al punto en el que estoy tratando de llegar como persona yo para mi vida, pues como un mantra en mi vida de que si alguien más llegó a algo, entonces existe el camino para mí. No es como, ay, qué envidia de que esa sí pudo y yo estoy acá y no sé qué, no sé cuánto. Es como, ok, mejor existe el camino para que yo llegue ahí, solo tengo que encontrar por dónde. Y esa persona la sigo admirando por lo que la admiro, pero ya no trato de ponerle todas estas cosas negativas o extras que ni siquiera sé si son verdad en ella, porque todo se lo estoy poniendo yo desde cómo me siento yo misma. Entonces es como, no, tratar de ser más positivos en ese aspecto, o si no positivos, mínimo no negativos. Sí, justo como siguiendo con esa idea es, si tú eres una persona que nos está viendo ahorita y no tienes ninguno de esos problemas, o sea, como que te es fácil o realmente nunca te has comparado con otras personas, te puedes enfocar en lo que tú creas, o sea, de creación y sin problemas y te la pasas produciendo y todo está fluyendo perfecto, eres una persona bendecida porque la mayoría de las personas creativas que conozco tienen el problema de poder ser capaces de separar lo que sí tienes que aprender, o sea, sí o sí, y que tienes que practicar constantemente, de tu valor como persona, de tu capacidad de conectar con otras personas que están en el mismo rubro. Como que todo está revuelto, como una telaraña que no le puedas separar. Pero es bueno que en tu propio camino de creador puedas distinguir esos niveles como persona. O sea, no porque te vuelvas una persona súper estudiada en lo que tú estás aprendiendo para crear y no se lo comuniques a nadie y no terminas concluyendo cosas, no terminas realizando obra, pero te enfocaste mucho en lo que estudiaste, pero está un poco incompleto. También el de que, bueno, no me voy a enfocar en lo que no sé porque no me gusta este enfrentamiento del aprendizaje, pues me lo voy a pasar conectando con mucha gente en el ambiente y diciéndome que soy artista o que soy creador y todo eso sin enfocarme en crear.
que esa es otra combinación que también es perjudicial. Y o hay otra, el donde pues avanzo un poco en lo que estoy aprendiendo, relaciono 2, 3 veces, pero mi forma de impulsarme en esto es castigándome como constantemente de que no soy bueno, de que no soy bueno para esto, tal, o lo opuesto. Me la paso diciéndome que soy demasiado bueno para todos los demás, aunque no me enfoque en mi conocimiento y no me relacione de manera agradable con las personas. O sea, si no tienes una armonía en estos 3 niveles, es muy difícil como tener un avance agradable y que no te vuelva loco. Como que es bueno separar los niveles o separar las esferas y seguir enfocándote en cada uno de esos y todos los días darte un pequeñito, cuando se pueda, un pequeñito avance en alguno de ellos. Como tomarlo más a la ligera. Y en lo que decías de acercarte a otras personas, a otros creadores, también es eso. Como acercarte de una manera de mis inseguridades o mi falta de esto, no te las voy a trasladar a ti. A ti te admiro nada más. Pero no me voy a trasladar de que tú seguro has de pensar que si yo me acerco a ti, hasta te va a dar asco. Sí. Sí, porque, no sé, como que esto de que lo que digo de que todos tenemos algo que aportar, yo recuerdo como una anécdota, en la universidad, cuando pues, estudié psicología, en una de las materias teníamos que hacer era de género o algo así, no me acuerdo bien, y teníamos que hacer un ensayo sobre un tema específico de lo que habíamos estado viendo sobre la clase, pero el ensayo era nuestro examen final y lo empezamos a ver desde el primer día del semestre. Entonces era como ir como en cada clase debatiendo sobre nuestros temas y todo eso, y la maestra puso como un punto de la calificación la participación en clase. Entonces yo sabía que yo iba por el 9, no iba por el 10 porque yo siempre he sido muy penosa y entonces fue como de pues solo no participo en clase y ya, o sea, si sí se da pues está bien, pero si no me da igual, yo voy por el 9 y entonces recuerdo que hicimos como tres veces como el examen y eran 3 ensayos, ¿no? Como que cada vez nos íbamos afinando más en el tema para llegar al ensayo final, que iba a ser el que como que concluía todo el semestre. Y entonces recuerdo que la maestra me decía, es que vas muy bien, aquí te falta esto y no sé qué, no sé cuánto. Cuando yo hice el ensayo final, ya el examen final, la maestra me dijo, qué lástima que nunca participaste en clase, porque hubiera sido muy, muy gratificante poder entablar una conversación respecto a todo lo que pusiste en el ensayo. Y fue como, pues sí, pero yo venía por el 9, o sea, porque francamente, y me dijo, pero ¿por qué nunca lo hiciste? Y fue porque no me gusta participar en clase. Y entonces fue así como de, es que tienes mucho que aportar. Y en lo que tú aportes, a otros se les prende el foco y entonces empieza a haber una conversación diferente ahí afuera y todos empezamos a pensar un poco diferente. Entonces a partir de ahí fue como, bueno, no a partir de ahí, porque eso, les digo, soy lenta. Entonces eso me tardó muchos años. Se sembró algo que apenas se sembró algo, exacto. Y ajá, o sea, como en todo este cambio que he tenido estos 2 años, ha sido algo que regresa a mí y es como, sí tengo algo que aportar y sí soy importante. Y sí, yo personalmente creo eso. Gracias. Pero es eso, o sea, es creerte que siempre tienes algo que aportar en esta vida. Porque, pues mínimo has vivido los años que has vivido, ¿no? De una u otra manera has tenido experiencias y todo eso es diferente a las otras personas con las que te relacionas. Y entonces, pues puedes darles como esas semillitas o esos puntos de, nunca lo había visto así, o no lo había pensado de esa manera, o no sé, o como que, eso sí me reconforta, o eso sí
me trae algo bueno a mi vida, o está bien, no, eso no, como que no, pero ya entiendo o ya veo que existe otro mundo que es diferente al mío y entonces ya sé como que cómo seguir avanzando en el mundo. Sí, creo que conectando con esto que acabas de mencionar, que no dejemos que nuestras inseguridades nos corten la oportunidad de enseñarle algo a los demás, incluso sin darnos cuenta. Uh-huh. Sí, exacto. Y por ejemplo, ahorita yo he estado como muy enfocada en el mundo de las redes sociales, ¿no? Y de los números y de que los creadores y que todo esto. Y justo la semana pasada estuvimos con un chico uh-huh. que está haciendo stand-up en Jalapa. Y platicando con él y todo, en algún punto él dijo, pero es que yo no sé qué puedo aportar en este mundo digital si tengo muy poquitos números. Y fue como, es que, o sea, creo que en el mundo digital todos o mucha gente nos ha dicho a lo largo de los tiempos, sobre todo porque los influencers y los creadores grandes con grandes números como que se basan mucho en eso, de que son los números y cuánta cantidad de personas tienes en tus redes y no sé qué, porque las marcas también se fijan en eso y porque etcétera. Y es como, pues, o sea... No, es como uno de los como todos tenemos mucho que aportar o tenemos algo que dar en este mundo, y conociéndonos unos a otros y abriendo esa red es como vamos a poder pues entablar como otras conversaciones y hacer cosas más chidas, independientemente de los números en redes sociales, porque a veces son muy fortuitos, a veces son por un meme, o a veces no, como sí, te pasó a ti. Como me pasó varias veces que como que los que más casuales fueron los que más se viralizaron, y los que más me he dado mi alma en el video, como que es como un like y ya, ¿no? Entonces, como tal, el número no es una medida universal y siempre hay algo que puedes aportar. Y ya en el mundo real no tiene sentido, o sea, no. ¿Qué significan 23,000 personas? O sea, un chingo, pero no las puedo ver juntas. Ajá, es inconcebible, o sea, tu mente no concibe esa cantidad de personas. Y siento yo que si te puedes llevar una lección del podcast, que a mí me hubiera gustado decirnos a los dos cuando empezábamos, cuando cada quien tenía menos de 100 seguidores, es... Cuando tienes poquitos seguidores, cuando apenas estás empezando a crecer, y no es que tenga muchos ahorita, pero como que todavía menos, justo cuando tienes a ti, tu otra cuenta falsa y a tu familia, a tu mamá, y a alguien random de Pakistán, en ese momento es cuando más libre eres, cuando más puedes explorar, porque todavía no tienes definidos tus sueños. O sea, igual y tienes ciertas ideas, pero eso a lo que estás como... En lo que pudieras llegar a desarrollarte todavía no ha sucedido. Todavía apenas viene y todavía lo puedes definir. Y es cuando mejor puedes explorar las cosas. Y no pasa nada que te equivoques, no pasa nada que hagas cosas demasiado fuera de tu zona de confort. Ahí es cuando creo yo todavía tienes muchísimo más que aportar, porque eres como pura potencialidad. Y lo vas mejorando o lo vas definiendo a como más hagas, a como más crees. Pero no sientas que, pues es que soy bien chiquito y no tengo nada que aportar. Quizá eso que apenas va a suceder contigo, eso es muy interesante y va a aportar mucho al mundo en el que te estés desarrollando en el futuro. No te limites. Por esos números, no lo tomes de pretexto para no hacer las cosas. No lo tomes de... no, pues... Sí, claro, las cosas no están pasando porque pues no tengo tanta cantidad de seguidores. O pues todavía no voy a hacer eso porque todavía no tengo esos seguidores. Pero también es importante en ese sentido que saber que la virtualidad es una cosa y la realidad es otra. Y que una no define a la otra, ¿no? Y que pues la realidad es la real, ¿no? Y a eso voy, o sea, yo... Sí he crecido mucho en redes durante todos estos 2 años y tengo muchas conversaciones con personas, o sea, ahora sí, muchas diario.
Y es muy diferente a la conversación que sí se puede entablar de persona a persona, que son, creo que las que estamos platicando ahorita, que son como importantes sacarlas de las redes, pues, o sea, independientemente si conociste a la persona en las redes o no, es como sí traerlas a un terreno personal ya de realidad, porque ahí es en donde realmente se crea la conversación y donde realmente ya empiezas a cambiar tu perspectiva de verlas, de cómo ver las cosas y así. Sí, como que detrás de los números que tengas, sigues siendo una persona y tienes algo que aportar. Y ahí están sucediendo las cosas. En las conversaciones reales que puedas tener con las personas. No en decir, soy tal persona y tengo tantos seguidores, sino en, podemos discutir tal cosa, podemos hablar de tal cosa y crecer ambos. Siempre tienes algo que aportar. Uh-huh. Y está chido que lo aportes con personas reales, en la vida real, porque cerebralmente cambia todo, o sea, una cosa es como hablar virtual, porque yo incluso, o sea, yo de cuando cerramos la cafetería hace pocos meses estuve en depresión y yo tenía conversaciones todos los días con las personas, entonces hasta el momento, o sea, virtualmente, y hasta el momento en que empecé a abrirme a la posibilidad de ya entablar una conversación como más profunda con las personas que conozco de manera online, pero también darme la oportunidad de abrirme a, bueno, voy a la reunión, bueno, platico con tal, bueno, hago tal cosa, no sé, ya en persona sí me empezó a cambiar un poco el mood y la forma de sentirme emocionalmente. Uh-huh. Entonces, sí siento que entablar conversaciones y relaciones con personas en la vida real es bastante importante para no sentirte solito en el camino. Exacto, y siempre te va a aportar y tú le vas a aportar algo a las demás personas y lo vas a disfrutar, que es lo importante. Aunque se sienta un poco incómodo por ciertos momentos. Uh-huh. Pero eso es tema para otro podcast. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiéramos que probaran las galletas, pero... bueno, estas galletas son de las típicas galletas de chispas de chocolate, de la receta original de Toll House, y se los voy a poner en mi Instagram y en TikTok para que vayan a verlas y las puedan hacer. Uh-huh. Y queda muy bien con los americanos, como el que me acabo de hacer o el cold brew que trae Carla. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos en este regreso y nos seguimos viendo. Y perdón por llorar tanto. Bueno, pues esto fue con café. ¿No qué? Sí. Sí. Ah, sí. Esto fue con café y galletas. Bye. Adiós.